Y por supuesto hablamos aquí en Red Más Noticias de estas elecciones legislativas, de lo que está en juego, de lo que puede pasar, y para eso saludamos a nuestro invitado, Rafael Piñeros, internacionalista de la Universidad Externado de Colombia, nos acompaña aquí en el set. Rafael, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Le voy a hacer la pregunta que yo sé que hoy es un lugar común, pero me parece importante. ¿Está usted de acuerdo con aquellos que dicen que estas legislativas, estas elecciones, son un plebiscito para el presidente Trump? Sí, usualmente suelen serlo. Las elecciones de mitad de temporada, digamos, suele ser un referendo sobre los 2 primeros años del presidente y cómo queda conformado el mapa político para las elecciones que se llevarán justamente en 2 años. Sin duda alguna, los republicanos serán muy fuertes en temas como la economía, la seguridad, y los demócratas han venido abogando por una agenda un poco más amplia que incluya temas de medio ambiente, integración social, inmigración. Entonces es bastante difícil saber, digamos, cuál va a ser el resultado, porque hasta este momento ha cerrado pues la mitad de los Estados Unidos, ya están cerrando los estados que están en la mitad, digamos, y hace falta la costa oeste. Rafael, ya están saliendo las primeras cifras de los estados del este, sin embargo son unas cifras muy precarias todavía pues para hacer una proyección. Basémonos un poco en las encuestas, aunque no hay nada más desprestigiado que las encuestas electorales, aquí y en Estados Unidos, inclusive que en las últimas elecciones presidenciales también nos dieron su sorpresa. Pero parece indicar todo que la Cámara se la llevarían los demócratas, la recuperarían los demócratas, y el Senado le quedaría en manos de los republicanos, aumentando un poquitico su ventaja, si es que las encuestas no nos terminan engañando. ¿Qué quiere decir desde el punto de vista de ese plebiscito del que hablaba Paula, el resultado dividido Cámara-Senado, es decir, que los republicanos pierdan una de las cámaras, la Cámara de Representantes? ¿Y qué quiere decir desde el punto de vista de gobernar de aquí en adelante con un Congreso dividido para Donald Trump? Digamos que es a lo que el sistema político estadounidense ha estado acostumbrado. No es muy común que el jefe del Ejecutivo también controle el legislativo. Así que estos 2 años fueron atípicos, así como fueron los 2 primeros años de la administración Obama, para ponerle un ejemplo. Del 2008 al 2010, Obama fue presidente y al mismo tiempo tuvo las mayorías, tanto en el Senado como en la Cámara. En este momento las tiene Trump, pero no es muy usual que eso suceda. Es normal que vuelva a el control demócrata. De hecho, de acuerdo a distintas cadenas, los demócratas han venido ganando donde tienen que ganar, en esas batallas que son muy reñidas, muy cercanas, y a medida que avance la noche pues se irán consolidándonos los resultados. ¿Qué implica? Bueno, implican muchas cosas. Por ejemplo, una investigación fuerte que se le ha venido haciendo al presidente de Estados Unidos sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 tiene que iniciar su curso por la Cámara de Representantes. Para que pase el impeachment tiene que tener 2/3 partes del Senado, o tiene que ser aprobada finalmente por 2/3 partes del Senado. Es bastante improbable, pero sin duda alguna va a haber una mayor presión. ¿Por qué más hay presión? Porque sin duda alguna va a llevar al presidente a un escenario en el cual no se siente cómodo y no se siente a gusto, y es en el hecho de tener que negociar. Es decir, si en la Cámara de Representantes hay una mayoría demócrata, implica que cualquier proyecto que se aprueba por el Senado tiene que ir a la Cámara, y tiene que haber ese acuerdo entre los 2 partidos para que la política se implemente. Hay puntos que siguen siendo muy importantes en la legislatura que queda en estos 2 años, que son, ¿qué va a pasar con los Dreamers? Ese es un elemento importante. Fundamental. ¿Por qué? Porque hasta el momento solo se ha ampliado a partir de decretos o executive orders. Entonces, si no hay un proyecto de ley bipartidista, es muy difícil de que eso se va a cumplir. Otro elemento, que las extensiones a los impuestos de las familias de ingresos medios sean permanentes y no temporales, como quedaron aprobados anteriormente. Rafael, discúlpeme, lo interrumpo ahí, no vaya a perder la idea para que ya regresemos con ese análisis, porque nos vamos a esta hora a conocer lo que pasa cuando acaban de cerrarse ya las urnas, como les contábamos a ustedes, en la costa este de los Estados Unidos, en estas elecciones de medio término claves para Donald Trump y para el Partido Republicano. Buenas noches, Paula. Continuamos aquí en la sede del Consejo Electoral de Washington, donde ya se empiezan a conocer los primeros resultados de estas elecciones. Pues en el estado de Virginia se cerraron las urnas a las 7 de la noche y el senador Tim Kaine del Partido Demócrata quedó reelecto. También conocemos los resultados del estado de Kentucky, donde Hulk
Rogers también fue electo por el Partido Republicano. Pues si estos resultados quedan muy ajustados, se tendrán que esperar unos días más para poder desempatarse a través del voto por correo, donde en estados como California se conoce que la mayoría del electorado utilizó el voto por correo para hacer su derecho al voto. En este momento ya se cerraron la mayoría de las urnas en la costa este de los Estados Unidos, sin embargo seguimos a la espera con una diferencia horaria entre 2 y 3 horas con la costa oeste para que se dé la totalidad del cierre de las urnas en todo Estados Unidos y conozcamos los resultados de estas elecciones de medio término. Pues el presidente Donald Trump se encuentra en estos momentos en la Casa Blanca observando cuidadosamente los resultados y nosotros continuaremos ampliando toda la información de estas elecciones aquí. Muy bien, María Fernanda, muchísimas gracias por su informe a esta hora de cómo avanzan las cosas en estas elecciones legislativas, ya cuando empiezan a cerrarse las urnas en algunos estados. Yo los había interrumpido, así que los dejo seguir con la conversación, por favor, ¿no faltaba más? Paula, sencillamente para redondear, Rafael, usted estaba lanzando una idea que quiero que nos puntualice de manera breve. Esa idea de tener que negociar con el Congreso. Primero, no se la conocemos a Donald Trump como presidente. Y segundo, no se la conocemos en su talante. A él le gusta es apabullar y aplastar, no entrar a negociar. Usted ha hablado del tema de los Dreamers, ha hablado del tema de las exenciones tributarias. Usted, en una frase, ¿cómo visualiza la segunda parte del periodo de Donald Trump teniendo, hipotéticamente, si es que las encuestas terminan dándose, teniendo que negociar con una Cámara de Representantes demócrata? Digamos que él directamente tal vez no sería el interlocutor, porque usted sabe que los parlamentarios tienen una lógica distinta a la del Ejecutivo. Y como usted lo menciona, pues él no se ha caracterizado a lo largo de su vida profesional por ser un gran negociante. Entonces, digamos que ahí se fortalecerían el líder de la mayoría republicana en el Senado y se empoderarían también algunos representantes a la Cámara que pueden ser claves de acuerdo al tema al que se esté trabajando. Es importante hoy el número mágico de 218 que determina la mayoría en la Cámara de Representantes, y los demócratas necesitarían 51 senadores en el Senado, porque si hay empate 50-50, el voto que hace el desempate es el vicepresidente de los Estados Unidos y por lo tanto en ese sentido no tendrían posibilidad de ganar los demócratas. O sea que estar chequeando 218 en la Cámara de Representantes para mayoría, Paula, y 52, que esos yo creo que no los van a alcanzar los demócratas, Paula. Pero es verdad, esos son los números mágicos y vamos a estar atentos pues a lo que pase de aquí en adelante y los resultados que se vayan conociendo. Por lo pronto, a nuestro invitado Rafael Piñeros, internacionalista de la Universidad Externado de Colombia, pues le damos las gracias por haber venido a contarnos un poco las apreciaciones de lo que hasta ahora tenemos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Que estén bien.